Bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Lectura del primer libro de Samuel. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias. Bueno, darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregados siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Aleluya. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy voy a compartir con ustedes la meditación, una pequeña reflexión. Y creo que, bueno, como todos sabemos, ya el miércoles es miércoles de ceniza, donde empezamos ese tiempo de Cuaresma. Entonces, hoy
hacemos una pausa en los domingos del tiempo ordinario, y creo que con esas lecturas podemos hacer un ejercicio espiritual para empezar en este camino o en este tiempo fuerte que la iglesia nos regala. Y es que siento yo que con estas lecturas podemos hacernos un examen de conciencia, hacer un alto en el camino, hacer un examen de conciencia y fijarnos en nosotros, hacer una revisión más profunda de nosotros mismos, y como dice el Evangelio, no tanto en ver en la viga, o perdón, en el palito, ¿verdad?, que tiene el hermano, sino en la viga que tenemos nosotros. Y es que muchas veces perdemos el tiempo solamente viendo los errores de los hermanos, viendo los problemas o los pecados que cometen los demás, y no nos damos cuenta en todo lo que estamos cometiendo nosotros. Y una vez escuché de un sacerdote que nuestra vida es, por ejemplo, cuando un campesino va con la alforja, ¿verdad?, en el hombro, y nosotros vamos echando en la parte de adelante todas las cosas buenas, nuestras cosas buenas, nuestras cualidades las vamos echando adelante, y todo lo malo lo vamos echando atrás. Y en este camino de la vida vamos en una fila india, ¿verdad? Y entonces, como va el hermano adelante, yo lo único que veo es lo que lleva en la alforja atrás, que son las cosas malas. Y por eso nos cuesta a nosotros también muchas veces ver las cosas positivas del hermano, porque tenemos que dar media vuelta, porque tenemos que esforzarnos más para ver delante de él cuáles son las cualidades. Y también nos cuesta ver nuestros propios errores porque los llevamos atrás. Tenemos que trabajar y esforzarnos para dar la vuelta a la alforja y revisar qué cosas tienen ahí que nos están poniendo más peso en este camino de la vida. Y con este evangelio pues nos recuerda eso. Y sobre todo es recordar también que independientemente, ya sea el hermano, nosotros todos tenemos algo. En el evangelio no dice, bueno, usted tiene la viga, el otro hermano no tiene nada, no, es que nos recuerda que si el otro tiene un pequeño palito, ¿verdad?, en el ojo, nosotros también, o sea, todos tenemos cosas que mejorar, todos tenemos cosas que cambiar, y por eso podemos hacer en este momento un examen de conciencia y hacernos ciertas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos cambiar? ¿En qué podemos mejorar? Y siguiendo el hilo del evangelio, es recordar y preguntarnos qué frutos estamos dando. Todos somos árboles y Dios espera de nosotros frutos. O sea, todos tenemos que dar frutos. Pero la pregunta es, ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Estoy dando buen fruto? ¿Los frutos que doy en mi vida son congruentes a lo que yo creo o a lo que yo digo creer? Si nosotros nos creemos buenos, los frutos tienen que ser buenos. Porque esa persona buena intrínsecamente va a hacer cosas buenas. Es que un árbol bueno, como dice el evangelio, no puede dar frutos malos. Una persona buena no puede dar frutos malos, no puede salir de él acciones malas, porque ya intrínsecamente lo que le brota de su corazón, lo que le brota de su actuar, son cosas positivas. Entonces ahí nos tenemos que sentar a analizar, bueno, ¿cuáles son mis frutos? Si yo me siento bueno, si yo me creo bueno, y recordar también, bueno, el hombre es santo hasta que se lo cree, ¿verdad? Es también tener un poquito de discernimiento y decir, bueno, saben, estoy en ese proceso de conversión, tengo que dar frutos buenos, pero no creerme del todo santo y del todo bueno, porque ya hay un problema, ¿verdad? Tenemos que tener la humildad de reconocer esa necesidad de Dios. Y de igual forma, el hombre malo, lo que va a salir son cosas malas. Porque la persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, la persona que habla mal, que es mal hablada, ya lo ve normal, porque es lo que tiene, es lo que sale. Las personas que hacen el mal es porque sí, porque le nace, porque lo quieren, porque es la decisión de ellos hacerlo. Igual nosotros, ¿qué está saliendo? Y es que muchas personas pueden pensar, bueno, es que mi fruto es un poco agridulce, ¿verdad? Pero es que no puede ser agridulce, no puede ser medio bueno y medio malo. Tenemos que ahí ponernos a pensar, a recapacitar, y la palabra de Dios nos está dando la oportunidad en este momento de hacerlo. Y es que
Justamente lo dice el Evangelio, lo que abunda en su corazón habla su boca. Y por eso en la primera lectura, bueno, por ejemplo, por lo menos en la versión de la Biblia que tengo yo, dice, oyendo al hombre discutir, se descubren sus faltas. Es que solamente escuchándonos podemos darnos cuenta de cómo anda nuestro rumbo. Y una de las preguntas que yo les digo a los de la Frate, y un ejercicio que uno puede hacer es, si uno llega a un lugar donde no lo conocen, cuando uno llega nuevo a un trabajo, cuando uno llega nuevo a un salón de estudio, de universidad, de colegio, lo que sea, podemos demostrar con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, que somos cristianos. Estamos dando a ver o somos un espejo de Cristo a los que nos rodean. Porque dice, solamente con la forma de hablar puede la gente cambiar. Puede la gente darse cuenta que somos cristianos, que somos creyentes. Y es que si somos igual que los demás, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo extraordinario? Si hablamos como los demás, si actuamos como los demás, si nos reímos de los mismos chistes de los demás, ¿dónde está la diferencia? Si una persona hace un chiste de un sacerdote, de una monja y están faltando el respeto y yo hago como si nada, ¿dónde está la diferencia? Se están dando cuenta que somos nosotros. Y es que también dice, un hombre ciego puede guiar a otro ciego. Es que nos tenemos que revisar, tenemos que sacarnos esa viga del ojo, sanar nosotros mismos, hacernos un examen de conciencia nosotros mismos para poder guiar al hermano, para poder llevarlo a Dios, que esa es la misión de nosotros, ¿verdad? No que la gente sean como nosotros, sino es que sigan un poquito el ejemplo. Pues eso no trata, ¿verdad? Porque llevando a esa gente donde vamos al encuentro, mi hermano junto conmigo, es al encuentro de Dios. Es donde Dios. Yo no voy a otro camino, yo no voy a otro lugar. Esa es la meta que estamos todos tratando de alcanzar. Entonces, en esta semana creo que lo importante es hacer ese examen de conciencia y revisarnos todos nosotros. Revisar qué frutos estamos dando. Y sé que es difícil, sé que a veces cuesta, sé que a veces uno pone todo de su parte, pero ¿cuál es la justificación? Es que mi hermano no me ayuda, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? Quiero arreglar las cosas o quiero levantarme y ser santo, pero ya me subo al bus y el chofer me da un montón de monedas de 5 colones, ¿verdad? Entonces ya me mortifica porque uno siempre le echa las culpas a los demás. Entonces sé que es difícil porque es nuestra naturaleza, porque tenemos muchas cosas y porque el mundo nos rodea y hace que ese esfuerzo o esa conversión sea un poco más difícil. Pero como lo decía San Pablo, ya Cristo venció la muerte, ya Cristo venció el pecado. Y si Él lo pudo, ¿por qué nosotros no? Si Él pudo perseverar hasta el final, ¿por qué nosotros no? Debemos vivir una vida teniendo como meta la vida eterna. Y creo que así uno podría mejorar o sería más fácil el camino. ¿Por qué? Porque si yo trabajo solamente por trabajar, como que no tiene la gracia. Es tener la mirada en la vida eterna y decir, bueno, esto vale la pena, este esfuerzo que estoy haciendo vale la pena. ¿Por qué? Porque tiene una vida eterna, porque tengo una recompensa, que tal vez no se vea aquí en la tierra, pero se verá en algún momento. Según San Pablo, nos invita a mantenernos fieles en la fe. A pesar de esa dificultad, a pesar de que sea muy difícil, San Pablo nos dice, manténganse siempre en la fe. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo que usted haga vale la pena. Y nos recuerda San Pablo que nada es en vano. Esto que estamos haciendo ahorita tiene su recompensa, no es en vano, vale la pena madrugar, vale la pena estar en las fraternidades, vale la pena estar en la iglesia, vale la pena ayudar al pobre, vale la pena tratar de cambiar, vale la pena cada uno el esfuerzo que hacen ustedes y que hago yo. Que en esta semana, hermanos, tratemos
de cambiar, recordando esa vida eterna, recordando ese gran tesoro y esa gran morada que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. Y los animo que si en este momento están pasando por alguna dificultad, por alguna tristeza, algún problema, alguna enfermedad, les recuerdo que todo esfuerzo vale la pena. Manténganse firmes en la fe, en la esperanza, porque la enfermedad no tiene la última palabra, porque el pecado no tiene la última palabra. Y que estas lecturas nos hagan en esta semana o de aquí al miércoles empezar a entrar en ese mood, como dicen, ¿verdad? En ese ambiente, en esa mentalidad de conversión, de penitencia, para empezar a vivir ese tiempo de Cuaresma de la mejor manera. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, por la intercesión gloriosa de la Santa Virgen María, libre de las tristezas de este mundo, las alegrías eternas del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. A ti sea el Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio ponga amor, donde haya ofensa perdón, donde haya duda fe, donde haya desesperanza esperanza, donde haya tinieblas tu luz, donde haya tristeza alegría. Oh divino Maestro, que yo no busque tanto ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque es dando como se recibe, perdonando como se es perdonado, y muriendo en ti como se resucita la vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Auxiliadora, Rueguen por nosotros. San Francisco y Santa Clara de Asís, rueguen por Rueguen por nosotros. nosotros. paz y bien. Así bien a todos. Tanta alegría. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Así Gracias, bien. alegría. Hasta luego. Próxima. Chaito.